Buenos días. A ver, uno si tiene buena educación, lo primero que tiene que hacer es dar las gracias por la invitación que me han hecho. Pero sobre todo yo les tengo que hacer las gracias a los que están acá, porque ustedes me hacen a mí un regalo que es el regalo más valioso que tenemos hoy en día las personas, que se llama tiempo. Ustedes me regalan una hora de su tiempo y yo les agradezco ese regalo y ese aplauso que me dan con antelación porque tal vez no sea merecido. Yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro. Y uno se pensaba mucho cuando hacía una foto y la revelaba, porque costaba plata, ¿verdad? Y aunque llevo 16 años en Chile, se habrán dado cuenta por mi acento que no soy chileno, soy español. En concreto, si alguien no lo conoce, yo vengo de aquí. Este es un lugar que se llama San Sebastián. Y aquí habitan los vascos, que ustedes saben que somos gente poco sofisticada porque nos dedicamos a cortar troncos y a levantar piedras. Y en esta época de la igualdad, como las mujeres quieren hacer lo mismo que nosotros, las mujeres también quieren levantar piedras. Y una de las cosas que hago con cierta regularidad es tratar de escribir, reflexionar sobre temas que tienen que ver con el conocimiento y el aprendizaje, y me toca hacer seminarios, conferencias, cursos, talleres. Y yo les tengo que confesar que me da muchísima vergüenza contarles lo que les voy a contar, por una razón, y es que es tan obvio y tan evidente que cuando terminemos ustedes van a decir, chuta, ¿para eso he invertido yo una hora en escuchar a este tipo contándome cosas que ya sé? Así que yo voy a hacer una advertencia por adelantado. Nada de lo que yo les voy a contar es verdad. Así que no me crean, porque lo que yo voy a contar es lo que yo creo, no lo que es mi experiencia. Y además les advierto que yo sé que voy a herir la sensibilidad de unos cuantos de los que están aquí. Así que cuando las películas vienen con algo complicado, ya te avisan, yo les aviso que hay cosas que van a escuchar que los van a incomodar, ¿sí? Para que luego, si me insultan, sepan por qué lo hacen. Y voy a empezar, y como han dicho Carola, yo soy abogado, así se ve a los abogados en el mundo, no sin razón. En un mundo que está dirigido por ingenieros, en un país que está dirigido por ingenieros, en una sala que debe estar llena de ingenieros seguro. At present, engineers, especially software engineers, No sé si are conocen a este hombre. making more and more of the most important decisions in the world. Yuval Harari, la mayor parte de las decisiones las están tomando hoy en día ingenieros. Y yo hace muchos años que me suelo fijar, cuando me toca hacer cualquier actividad, me fijo en la composición de los equipos directivos de las organizaciones con las que me toca trabajar. Y no es casualidad que estén generalmente dirigidas y dominadas por ingenieros. En Chile, el 95% de las personas que toman decisiones en las organizaciones son hombres ingenieros. Entonces, claro, cuando alguien es ingeniero, se tiene que notar que es ingeniero y repite varias veces que se note, que sepan que soy ingeniero, que por eso escribo, ¿verdad? Y cuando uno va a mirar a la cámara, dice, chuta, el presidente es ingeniero, debe ser casualidad. Bueno, la mesa directiva, excepto dos, son todos ingenieros. Pues si uno se va a la Mutual y uno va y mira el gobierno corporativo, también son sobre todo ingenieros, cumplen perfectamente la estadística, esto no es mentira. Y esto no es ni bueno ni malo, pero claro, cuando uno habla de innovar, cuando uno habla de diversidad, cuando uno habla de hibridación y cuando todo el mundo es más o menos del mismo lugar, del mismo sexo y con un modelo mental de ver la realidad más o menos similar, bueno, estamos condicionados, evidentemente. Ahora, yo estoy seguro que las organizaciones en las que ustedes trabajan no tienen que tener absolutamente ningún problema de ningún tipo, y menos de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque están dirigidas por ingenieros. Y en general consideramos a los ingenieros como gente que tiene superpoderes, que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, dale a un ingeniero un problema y el problema está resuelto, porque lo puede todo. Y yo, que trabajo con muchos ingenieros y que les tengo mucho cariño, los ingenieros han hecho un muy buen trabajo de convencernos de que sin procesos y sin ingenieros el mundo no funciona. Y entonces, como esta sala está llena de ingenieros, yo estoy seguro que no hay nadie en esta sala que tenga ningún problema en resolver esta integral, seguramente. Porque esto lo necesitamos todos los días para hacer nuestra pega, porque si no lo sabemos integrales no podemos funcionar, ¿verdad? Pero claro, sabemos que los ingenieros también son seres humanos, también se equivocan. Cometen errores, hay errores que son obvios, ¿verdad? Y bueno, también pasa. Entonces, que seas bueno para los números no quiere decir que seas más inteligente que los demás, significa que eres muy bueno para los números. Ni más ni menos, ¿verdad? Ahora, las organizaciones en las que vivimos y trabajamos hoy en día fueron diseñadas en una época distinta a la que estamos hoy, con una forma de mirar la realidad distinta. Fueron pensadas como máquinas, ¿verdad?, donde acuñamos conceptos como la división del trabajo y como la línea de montaje, donde al final lo que tenemos son personas que son un recurso donde yo no necesito que sean muy creativos ni que piensen mucho, necesito que ejecuten, que sean eficientes, que ojalá obedezcan y no se piensen demasiado lo que tienen que hacer. Y al final dibujamos las empresas como cajas que son perfectas, donde hay inputs y outputs y todo encaja perfectamente, pero la realidad es bastante distinta. Cuando uno mira en una empresa, la realidad que se encuentra no es tan perfecta, no es tan exacta. En realidad se empieza a encontrar con un enjambre de cosas bien desorganizadas, ¿verdad? Entonces, en esas lógicas,
Cuando uno mira en una organización, en el diseño de la organización, ¿dónde está la innovación, dónde está la colaboración, dónde está el aprendizaje? Nunca formó parte del diseño. Le estamos pidiendo que haga cosas para las que nunca lo diseñamos. ¿Por qué? Porque las diseñamos para ser eficientes y rentables y productivas, no para que fueran un lugar donde aprender. Entonces, ¿cuál es la señal que le estamos dando a la gente en la sociedad? Mira, ¿quieres ser millonario? ¿Quieres ganar plata? Estudia ingeniería. ¿Quieres morirte de hambre? Estudia pedagogía. Y así te irá. Entonces, si tenemos un problema con la educación, entre otras cosas, ya sabemos por qué es. Porque las señales que estamos dando al mercado es: te vas a hacer millonario pegándole patadas a un balón, aunque seas un analfabeto. Y si estudias un doctorado, bueno, pues buena suerte, a ver si te va bien, ¿verdad? Esta frase de Drucker yo la encuentro bien interesante. Fíjense, lo que habla es que el problema no es estar pensando en el mañana, es estar pensando en el qué estoy haciendo hoy para que entonces mañana pase lo que yo quiero que pase, que es muy diferente. Este es el menú que yo les tengo. Se van a dar cuenta que a mí me gusta mucho el número 3. Y les quiero hablar de 3 momentos, de 3 actores, de 3 preguntas, de 3 hábitos y de 3 habilidades. Espero que les guste porque no tengo otro menú y si no, al final creo que hay un cóctel maravilloso y seguro que lo van a disfrutar. Si hablamos de 3 momentos, es evidente que vamos a hablar del presente, del pasado y del futuro. Y si hablamos del presente, el presente está absolutamente condicionado por el conocimiento. La era en la que vivimos, todo tiene que ver con el conocimiento. Y todo significa que cualquier persona que se dedique un poquito a la investigación te va a decir que la clave que diferencia las organizaciones, las personas y los países tiene que ver con la capacidad de generar y de acumular conocimiento. Estos son los países más desarrollados del mundo. No son países desarrollados por la cantidad de materias primas que acumulan. Son países que son líderes en producción de conocimiento. Estos son los países más innovadores del mundo, que son casi los mismos que son los países más desarrollados del mundo. Y estos son, curiosamente, los países en los que menos horas se trabaja, que son los mismos, que son los más innovadores y son los que menos, los más desarrollados. Y uno dice, chuta, estos tipos hacen trampa. ¿Cómo es posible que trabajen menos y son los que mejor les va? Dice, ¿cómo puede ser? Esta es una estadística del tiempo que se tarda en producir un Big Mac según la ciudad en la que uno esté. Y algo pasa en Tokio distinto de lo que pasa en Nueva Delhi. Se tarda 6 veces más que en Tokio. Y en Santiago se tarda 3 veces más que en Tokio también. Y es la misma empresa, es la misma hamburguesa, y son seres humanos con 2 ojos, 2 pies, 2 manos iguales. ¿Por qué? Bueno, pasa con que tenemos algunas deficiencias o algunos caminos por recorrer respecto a la productividad. Hay maneras de hacer las cosas mejor. Y cuando tenemos problemas con la productividad nos cuesta más trabajo hacer lo mismo, nos cuesta más tiempo, somos más ineficientes. ¿Qué pasa si comparamos a Alemania? Esta es la renta per cápita y estas son las horas trabajadas y la comparamos con nosotros. Y uno dice, chuta, un alemán produce el triple que nosotros y trabaja 1/3 menos que nosotros. Estos tipos también hacen trampa, igual que los japoneses con las hamburguesas. O nacen distintos o son genéticamente superdotados y claro, como son alemanes, chuta, no te gana porque sea alemán, te gana porque hace cosas, se organiza de otra forma, trabaja de una manera distinta y eso se puede aprender. Todos estos términos, que hoy en día forman parte del léxico habitual de los negocios, no son otra cosa que conocimiento. La tecnología es conocimiento puro. Estos son neuronas, no son átomos. Si miramos el pasado, fíjense cuál ha sido la transición que hemos seguido. Hemos pasado de un mundo de activos físicos a un mundo de intangibles. Este es el valor que tenían las organizaciones en los años 70. Sobre todo, el valor de una organización venía dado por sus activos físicos. Hoy en día, la mayor parte del valor de una organización tiene que ver con sus intangibles, no con sus activos físicos. Y eso no importa uno de la industria en la que esté. Eso pasa absolutamente en cualquier industria. Es transversal. Fíjense las empresas que lideraban el mundo en el año 90 y las que lideran hoy, y no queda ninguna de las que lideraron en esa época. Y estas que lideran hoy en día tienen una característica entre todas. Ninguna destaca por sus activos físicos. Facebook no tiene activos físicos, Uber no tiene autos, Airbnb no tiene hoteles, pero son capaces de liderar un sector a golpe de puro intangible. Fíjense el valor de Apple en bolsa, y si uno resta el valor de sus activos físicos, el 82% de la empresa más valiosa del mundo tiene que ver con sus intangibles. Y si uno hace lo mismo con Google, o hace lo mismo con Microsoft, o incluso con empresas tradicionales, pasa exactamente lo mismo. La mayor parte del valor tiene que ver con sus intangibles. Y me dice, chuta, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Bueno, ya lo dijo Saint-Exupéry, lo invisible, o sea, lo importante es invisible a los ojos. Siempre estuvo ahí, pero ahora de repente se nos han aparecido los intangibles. Cuando uno escucha a Rummenigge y dice, oye, nos ha costado más, cuesta más un jugador que construirnos un estadio nuevo que nos lo acabamos de hacer. A Chile le ha costado un montón de plata ganar un juicio que es un intangible. Hemos pagado 16.000 millones de pesos por un intangible, que es ganar un juicio. Ese es el costo. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana pensando en la sangre o en el aire
En el oxígeno uno dice por la mañana, chuta, hoy me tengo que preocupar del oxígeno porque como no me preocupe algo me va a ir mal. Nadie piensa en el oxígeno. ¿Qué tienen en común la sangre y el oxígeno? Bueno, son fundamentales para vivir. Ahora, cuando uno mira la sangre, uno dice, chuta, la sangre se puede ver, pero no es evidente, ¿no? A simple vista, yo sé que circula por las venas, pero hasta que no me haga una herida no me doy cuenta que tengo sangre, lo importante que es. Y es un activo tangible y como tal se puede administrar, y de hecho más nos vale que lo administremos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, pasa lo mismo, que no se puede ver tampoco. Es un activo físico también, porque según la tabla química de los elementos, esto es igual que las integrales. Yo todas las mañanas antes de ir a la oficina me miro la tabla química de los elementos, porque sé que algo me va a pasar hoy que la voy a necesitar. Pero ya está el oxígeno, con lo cual es un componente que forma parte de nuestra realidad y también se administra. Y de hecho, de nuevo, más nos vale que lo administremos porque hay momentos en los que nos damos cuenta que sin oxígeno no podemos vivir. Bueno, ¿y qué pasa con el conocimiento? Pasa lo mismo. Tampoco se ve, pero encima tiene un agravante y es que es un intangible. O sea, yo no puedo ver si alguien sabe manejar un auto hasta que no lo maneja. Y como es un intangible, está en el cerebro de la gente. Y como está en el cerebro de las personas, ¿cómo administro un intangible que está en el cerebro de las personas? ¿Cuál será el mecanismo? Este es el cuadro más caro de la historia. Da Vinci, 382 millones de euros. ¿Ese será el costo del marco, de la tela, de las pinturas o de qué? ¿Cómo le ponemos valor a un intangible? ¿Cómo puede un trozo de tela con un poco de pintura y un marco costar 382 millones de euros? Puro intangible. Esta señora de ahí, estas son mi madre y mi abuela. Mi abuela se murió con 90 y tantos años. Y un día yo estaba en San Sebastián, sentado en la cama con el computador, y se me acerca mi abuela y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy trabajando. Y me dice, vosotros trabajáis con la cabeza. Yo no hice ni caso y acabo un rato y digo, chuta, claro, para mi abuela, si uno no está sudando, no está trabajando. Se tiene que notar el trabajo, tienes que hacer algún despliegue físico, porque si no, ¿cómo sé yo que estás trabajando, que estás soñando? Si yo les pido a ustedes, ¿me pueden mostrar, por favor, por qué les pagan? ¿Me pueden entregar el resultado de su trabajo? ¿Qué me entregan ustedes? ¿Me entregan algo físico? No pueden. Uno va a casa y, papá, ¿en qué trabajas? Mira, ¿de dónde vienes? De una sesión sobre aprendizaje organizacional. ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se palpa? Si yo les pregunto, ¿en qué negocio están ustedes? Si estuvieran, por ejemplo, en el negocio de la minería, uno puede decir, mira, yo estoy en el negocio del producir cobre, que ese es uno de los principales ingresos en Chile. Y yo creo que aquí tenemos un pequeño error. Yo ignorante de la realidad, yo creo que una empresa que produce cobre no está en el negocio del cobre, está en el negocio de gestionar conocimiento que tiene como resultado cobre. Pero los ingredientes con los que trabaja son un montón de conocimientos sofisticados desde que busca cobre, lo explora, lo encuentra, lo procesa y al final sale cobre. Pero tú no estás en el negocio del cobre, el cobre es el resultado de tu trabajo. Si mañana ustedes no vuelven a sus organizaciones y la gente que vuelve a sus organizaciones es gente de estas empresas, sus organizaciones no funcionan. Si ustedes se van mañana a LATAM, no vuela un avión de LATAM mañana. Y si ustedes se van a Codelco, nos sale una libra de cobre, y si mañana se van al ejército, espero que Bolivia y Argentina y Perú anden tranquilitos, porque si no nos metemos en un problema. Entonces, el tema es que el único ingrediente con el que trabajamos, la materia prima con la que trabajamos para producir productos y servicios, es el conocimiento de las personas que vienen todos los días a las 8 o 9 y se van por la tarde. Por tanto, todos estamos en el negocio del conocimiento, de diseñar productos, de fabricarlos, entregarlos, de evaluarlo. Y, por tanto, lo que vendemos es conocimiento sofisticado. Y eso significa que no estamos en el negocio de los átomos, estamos en el negocio de las neuronas, que es muy diferente. Son las neuronas las que les dicen a los átomos lo que tienen que hacer, no al revés. Entonces, si estamos en el negocio del conocimiento, entonces, ¿cómo no vamos a administrar el único activo con el que trabajamos? ¿Qué pasa con el futuro? Bueno, esta cosa solamente se va a incrementar. En el mundo digital, el conocimiento es el input y es el resultado. O sea, el valor y la importancia del conocimiento solamente se va a incrementar. Con una pequeña peculiaridad. Hay algunas cosas que van a pasar. Y es que todos hemos escuchado hablar del cambio. Y esto no es nuevo, porque si no existiera el cambio estaríamos todos en las cavernas en taparrabos todavía. Lo que está ocurriendo es que el cambio se va acelerando cada vez un poquito más. Y esa velocidad, en muchos casos impulsada por la tecnología, nos está generando algunos problemas. Fíjense el nivel, cómo se ha ido incrementando la producción del conocimiento del ser humano a lo largo de la historia. De qué manera tenemos que absorber y producir conocimiento y cómo está cambiando la tecnología. Yo estudié un año de informática y a mí me tocó ver las fichas perforadas. Y hoy en día tenemos en un bolsillo un dispositivo que tiene millones de veces más capacidad de algo que estaba hace poquito entre nosotros. Esa capacidad que produce, ese cambio que produce la tecnología nos está costando absorberlo porque cambia más rápido que nuestra capacidad biológica para hacerlo.
Ahora, ese cambio lo que hace, el efecto que produce es que el conocimiento caduque. Lo que antes tenía mucha mayor duración, ahora caduca rápido. ¿Se acuerdan de BlackBerry? Durante el terremoto del año 2010, la mayor parte de los que están acá tenían un BlackBerry en el bolsillo. Ya no está BlackBerry. ¿Se acuerdan de Kodak? Kodak inventó la fotografía digital y le dio miedo a amenazar su negocio y Kodak ya no tiene negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando el conocimiento caduca porque las cosas cambian rápido? Que no te queda otro remedio, da lo mismo si te gusta o no te gusta, que innovar. ¿Y saben lo que es innovar? Innovar es aprender. Es una forma sofisticada que hemos encontrado de llamar a la innovación. Pero innovar significa aprender. Esto te lo dice el cocinero del segundo mejor restaurante del mundo, te dice, tenemos que aprender. El cocinero con más estrellas Michelin del mundo, que es de San Sebastián, curiosamente, te dice, ¿sabes qué? Yo no nací sabiendo, yo tuve que aprender. Y parte de mi misión es transmitir ese conocimiento a otros. O sea, mi negocio, aunque sea de comida, yo tengo un negocio de conocimiento que tiene como resultado comida, pero mi negocio es de conocimiento. ¿Y eso qué significa? Que cuando el conocimiento caduca, aprender se vuelve más importante que saber. Porque no es una foto estática, es un proceso dinámico. Por suerte, los que innovan y aprenden son siempre las personas. Ahora, claro, el conocimiento de las empresas, las organizaciones dependen de las personas y las personas tienen la mala costumbre de guardarse el conocimiento en el cerebro. Son egoístas, se lo guardan. Y claro, por eso todo pasa en nuestro cerebro. Y ese conocimiento se pierde cuando las personas se van. Y las personas, además de guardarse el conocimiento del cerebro, tienen la mala costumbre de irse de las organizaciones también. Y se llevan todo lo que saben. Por eso empezamos a estar tan preocupados de retener talento, de captar talento, porque se nos va el conocimiento. Todas las organizaciones necesitan aprender. La organización más antigua del mundo reconoce desde hace años que tiene que aprender. Y por eso nombraron un nuevo gerente general para ver si era capaz de ayudarles a aprender. Y por eso es la primera vez en la historia que esta empresa le pide a sus clientes, les pregunta su opinión. Porque hasta ahora no le preguntaba, hasta ahora le decía, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer. Y está teniendo problemas, todos lo sabemos, le cuesta aprender. Y las organizaciones más admiradas del mundo necesitan aprender, todos necesitamos aprender. ¿Por qué? Bueno, porque cometemos errores, nos equivocamos. La única manera de recuperarte de un error es aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas que tenemos hoy todavía son 1.0, nunca fueron diseñadas para aprender. Pero para el futuro no te queda más remedio que aprender más rápido que los demás y continuamente, todo el rato. Y no importa la historia que tú tengas, no importa lo bien que te haya ido, lo exitoso que hayas sido, en este caso lo siento, pero es cruel. El pasado no va a importar demasiado. Si hablamos de tres actores, los tres actores son evidentes, las personas, las organizaciones y las ciudades, las regiones, los países. Las personas no podemos vivir sin conocimiento. Si a ti te vienen con una jeringa un día y te sacan el conocimiento que tienes en el cerebro y te lo quitan y te dejan como un adulto, con cuerpo de adulto y con mente de niño, no puedes hacer nada. No puedes caminar, no puedes comer, no puedes hacer absolutamente nada. Si tú no sabes que un hongo venenoso te puede matar y te lo comes, o no sabes nadar y te caes en una piscina, te mueres. O sea, sin conocimiento no puedes vivir. Existimos, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento y somos capaces de administrarlo y de adquirirlo continuamente. La formación de cualquier persona, dentro de la pista o fuera, es la capacidad de aprender. Y esto sí que se inculca de pequeño. La capacidad de aprender y se inculca desde pequeño. No de estudiar, no de memorizar, de aprender, que es muy diferente. El proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Por eso es tan valioso el aprendizaje. ¿Qué somos las personas? Lo que hemos aprendido. No hay 50 años de mala suerte ininterrumpida, mentira. Somos lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué seremos en el futuro? Lo que seamos capaces de aprender. ¿Por qué? Porque todos llegamos en pelotas al mundo sin saber nada. Todo lo hemos tenido que aprender. Y cuando uno ve a alguien que es cinturón negro, dice, chuta, este tipo lleva 30 años entrenando todos los días. Qué suerte tiene que lleva tanto tiempo entrenando. Ese es el resultado de haber aprendido durante un montón de tiempo. Entonces, las personas empezamos a ser conscientes de que dependemos de nuestra capacidad de aprender. Ahora, no a todo el mundo le pasa lo mismo, no todo el mundo aprende igual de bien. Hay gente que repite errores, ¿verdad? Y hay gente que persiste en los errores. Pero en general los seres humanos somos razonablemente buenos para aprender. Pero si yo les pregunto, oigan, ¿ustedes son conscientes de lo que aprendieron el año pasado? O si les pregunto, ¿tienen claro lo que van a aprender el año 2019? ¿Saben generalmente qué cara me encuentro cuando hago esa pregunta? Chuta, no lo sé, no me lo había preguntado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente no colocamos el aprendizaje entre nuestras prioridades. No somos conscientes de que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. ¿Y eso qué significa? Que ni siquiera tenemos muy claro cómo se aprende, que creemos que estudiar y sacar buenas notas significa aprender. Y eso, los adultos con el tiempo nos damos cuenta que es una pequeña mentira. Estudiar no tiene nada que ver con aprender, son cosas diferentes.
Y como aprender no es parte de nuestras prioridades, no diseñamos nuestro futuro alrededor de nuestra capacidad y nuestra necesidad de aprender. Tenemos un tema favorable. No sé si conocen a este caballero. Amaza. No hay nada más importante. El recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro de todos sus habitantes. El recurso más importante es el cerebro y tenemos todas las personas un órgano que está especialmente diseñado para aprender. Entonces tenemos que dejar de pensar que aprender depende de otros y ocurre de vez en cuando para asumir que el aprendizaje es responsabilidad de cada uno y ocurre continuamente porque si no nos vamos a quedar atrás. Y que aprender no es distinto de trabajar, aprender es parte del trabajo. Y que aprender ya no es hacer las cosas que nos dicen que tenemos que hacer y obedecer y no cuestionarnos. No, aprender es desafiar, es atreverse a hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque el trabajo inteligente siempre le gana la partida al trabajo obediente. Y si tú no aprendes continuamente, vas a quedarte como un commodity, fuera de juego. Y aprender significa renunciar a las cosas que nos han traído hasta aquí. Y eso es duro, porque la razón por la que me va bien es todo lo que he aprendido. Y hay cosas que uno las tiene que dejar pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa con las empresas? A las empresas en general les ha ido siempre bastante bien. Y las que no les ha ido bien ya no están, ¿verdad? Como hemos visto antes, las empresas no pueden vivir sin conocimiento. Y si cambias el conocimiento del lugar, la empresa ya no funciona. Y empiezan a ser conscientes de que tienen que incorporar todos estos elementos intangibles como el aprendizaje, la colaboración, la innovación. ¿Se dan cuenta por qué? Porque se están quedando sin talento, están teniendo problemas para encontrar el conocimiento que necesitan para entregar los productos y servicios que ofrecen. Ahora, tienen un par de dificultades para hacer eso. La primera es que nadie diseñó las organizaciones para aprender, luego lo vamos a ver. Y la segunda es que encima no tienen ese órgano que decía Maza, que es el que necesitamos para poder aprender, que se llama cerebro. Fíjese en esta encuesta que hizo Deloitte a ejecutivos de todo el mundo, donde el 94% respondieron que la agilidad y la colaboración era crítica para sus organizaciones, pero solamente el 6% reconoció que estaban bien preparados para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si las organizaciones no se dan prisa en incorporar estos elementos? Van al mismo lugar donde está esperando BlackBerry y Kodak y unos cuantos más que no fueron capaces de aprender, ¿verdad? Y si nos vamos al nivel de los países, fíjense, la población de Chile es más o menos la misma que Mali y Burkina Faso, un par de países en África por si nadie los conoce. Y el PIB de Chile es 20 veces el de estos dos países. ¿Qué pasa si mañana nos vamos todos a Burkina Faso y mañana viene toda la gente de Burkina Faso a Chile? Estará lleno de gente igual, pero el país se va a pique, directamente. Todo esto que yo les estoy contando, el ser humano lo sabe desde hace miles de años. Esto aparece en la Biblia. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Ahora, insisto, los países funcionan no por la cantidad de materias primas que tienen. No sé si a alguien le ha tocado ir a Venezuela últimamente, a mí me ha tocado varias veces a trabajar con la petrolera. Es el país más rico del mundo potencialmente, porque nadie tiene mayores yacimientos de petróleo que Venezuela, pero se están muriendo. Esta foto la saqué yo en el área de recursos humanos de PDVSA. Nuestra mayor reserva es tu conocimiento. El petróleo siempre ha estado ahí. Si no lo puedes explotar, si no lo sabes explotar, no sirve de nada. Ministro Livio de Petróleo dice, tener tanto petróleo ha sido un desastre para el país. ¿Y qué te dicen los alemanes? Chuta, como no teníamos otra cosa, pues tuvimos que usar nuestra capacidad intelectual porque no tenemos materias primas. Como decía este físico, bueno, como no tuvimos plata, tuvimos que pensar. No te queda otro remedio, tienes que aguzar el ingenio, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que uno esperaría de las autoridades en un país? Bueno, lo primero es que definan objetivos, no solamente ellas, sino con el resto de los actores, que asuman algunos riesgos, porque cada vez que intentas algo te puede salir mal, y que lideres ese proceso armando un marco lo más claro y lo más transparente posible. Pero hay un tema súper importante. Este es un libro de un premio Nobel de Economía, Stiglitz, que habla de crear la sociedad del aprendizaje. Y dice un par de cosas muy interesantes. Lo primero es que lo que separa a los países desarrollados de los no desarrollados es el conocimiento, pero lo segundo es que lo que se espera de cualquier gobierno es que fomente el aprendizaje. ¿Eso qué significa? Ayudar a los que necesitan aprender. Y esto hasta ahora parece que teníamos que hacerlo solamente con los niños. Y resulta que esto ya no va a tener fin. Uno va a tener que ayudar a las personas que tienen que aprender durante toda la vida, porque este proceso es para toda la vida. ¿Cuál es la principal misión que uno esperaría? Bueno, sí o sí tenemos que cambiar la educación. ¿Qué significa eso? Bueno, es evidente que las competencias del mundo que se viene, ya del mundo actual, no tienen nada que ver con lo que estamos enseñando hoy en día, porque tenemos un modelo desarrollado para hace 200 años. ¿Y eso qué significa? Que hay que repensar qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y asumir que aprender es parte del proceso eterno. Como decía Harari de nuevo, la principal habilidad que tenemos que desarrollar en los niños es la capacidad de reinventarse continuamente, de estar aprendiendo todo el tiempo.
¿Y qué pasa si ponemos el foco en el contexto que tenemos acá en Chile? Bueno, lo primero que nos está pasando es lo que está pasando en todas partes. El ritmo del cambio y el ritmo de la velocidad nos está generando desafíos y tenemos, parece, algunas deficiencias a la hora de enfrentar la posible automatización, la posible sustitución de personas por máquinas. Tenemos un problema demográfico, el país está empezando a envejecer, empieza a haber más gente mayor y menos gente joven, y eso impacta a la hora de pensar en futuros puestos de trabajo, no vamos a tener gente para trabajar. Y por eso es tan importante contratar. Lo tercero, tenemos un problema con el sistema educativo, no porque lo diga la PISA da lo mismo, porque si nadie somos capaces de resolver una integral aquí, ¿cuál será la importancia de aprender integrales para todo el mundo? Tenemos un problema con la educación que no tiene que ver siquiera con un problema pedagógico. El problema de la educación no es que no sepamos lo que hay que hacer. Es un problema económico. Y no económico porque hace falta plata para cambiar la educación, no. Es que tener una mala educación nos genera un perjuicio gigantesco. Tener gente poco educada y poco formada significa que tenemos un país con menos posibilidades que otros. Y esto al final es un problema político. No lo resolvemos porque no lo queremos resolver, porque no estamos dispuestos a tomar las decisiones, no porque no se pueda, ni porque no haya plata. Y tenemos organizaciones que en general son más rígidas, porque vienen de un mundo donde no tenían que cambiar y necesitamos que sean flexibles. ¿Sí? Ahora, hay desafíos que tenemos por delante, evidentemente. Si miramos los rankings, bueno, hay margen de mejora en muchos ámbitos, en desigualdad, en capital humano. Pero, ojo, fíjense, si uno mira lo que pasaba a mediados del siglo XX, nuestros amigos argentinos eran una potencia mundial, estaban por encima de Francia, Alemania, y nuestros amigos coreanos estaban en el mismo pelotón que Marruecos, Bolivia y Zambia. Y, si se acuerdan, Japón y Alemania estaban destruidos. Medio siglo después todo esto se había invertido, es decir, que te vaya bien no significa que te vaya a seguir viendo bien y que te vaya mal no significa que te tenga que ir mal de nuevo. Todo esto puede cambiar, ¿verdad? Pero claro, si sigues haciendo lo mismo que siempre, lo mismo que los demás, no vas a poder mejorar. Algo distinto tendrás que hacer, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, si nos miramos, en Chile no somos ni los más guapos, ni somos los más listos, ni los más fuertes, ni somos los más numerosos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, posiblemente tenemos que diferenciarnos del resto. Y tenemos la posibilidad de ser un poquito más rápidos, más ágiles, más flexibles. Porque en otras cosas nos va a resultar muy difícil competir. ¿Vamos bien? Que yo veo una masa negra y digo, chuta, ¿estarán durmiendo todos o alguien estará...? No oigo ronquidos, eso me tranquiliza. Las tres preguntas que nos tenemos que hacer desde mi punto de vista son evidentes. La primera es, bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué conocimiento tenemos aquí para hacer las cosas que hacemos y para enfrentar el futuro que se nos viene? ¿En qué somos buenos? Fíjense, las organizaciones saben un montón de cosas, solo que no saben lo que saben, y las personas también. Si alguien se ha tomado la molestia de leer el informe de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se lo recomiendo a los que tengan insomnio porque son varios miles de páginas. Fíjense lo que dice del FBI. El FBI no tenía la habilidad para saber lo que sabía, no había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. El FBI, que trabaja con recursos y con información de todos los ciudadanos en Estados Unidos, no sabía lo que sabía. Y eso que le pasa al FBI le pasa a la mayor parte de las organizaciones en el mundo. No saben lo que saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cubo Rubik? El juguete más vendido de la historia. ¿Alguien acá, me imagino que en su momento sabía resolverlo? ¿Sí o no? Miren, siempre suelo traer un cubo, ahora no lo he traído, pero este gallo se tarda 5 minutos en resolverlo. Este señor, no sé si han visto esta película, Señor Prislo, esto es muy importante. Discúlpeme, este juguete es imposible. Como que no se lo cree. Yo puedo hacerlo. Claro que no, nadie puede, es una trampa. Pero fíjense Estoy seguro que puedo hacerlo. Lo curioso que pasa con Claro Will que Smith no. es que se lo llevan a la Déjeme televisión verlo. francesa y le dicen, Vémelo. nosotros creemos que usted aprendiera a resolver el cubo para hacer la película. Y el tipo dice que no, se lo demuestra. Y el tipo resuelve el cubo Rubik en 55 segundos. Ahí está. Fíjense que un actor no necesita aprenderse el cubo Rubik para hacer esta escena. Ponemos las manos de cualquier gallo y el tipo dijo, no, yo creo, para que yo haga adecuadamente mi profesión y para que yo me lo crea, yo esto lo tengo que hacer. La cantidad de horas que uno tiene que practicar para hacerlo en 55 segundos, se lo encargo. ¿Sí? Este es mi sobrino Ander en una competición de cubo Rubik aquí en Chile, haciendo el cubo en 32, creo. Tiene 8 años. 34, ya. Este es su hermano y otro sobrino, Miquel, en la misma competición, que lo hace en 10, creo. 10 segundos. Ahora viene
el récord del mundo. 4,5. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia acá? Porque el cubo es el mismo, todos estos señores tienen 2 brazos, 2 piernas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el conocimiento. Hay alguien que ha aprendido, ha practicado, porque el aprendizaje viene de practicar repetidamente, y es capaz de tener mejor resultado medible, objetivo. Aquí no hay nada que discutir. Y esto, tenemos que convencer, esto no es suerte, esto no es accidente, esto no es un milagro. No hay accidentes. Aquí lo que hay es trabajo, no hay milagros. Tú no te sientas por la mañana y te levantas un día y dices, chuta, ahora sé resolver el cubo Rubik en 4,5 segundos. Puta, que tengo suerte, ¿eh? Eso no pasa, ¿verdad? El conocimiento no es algo que tú tienes, es algo que tú haces. No es lo que tú sabes, a nadie le pagan por lo que sabe, le pagan por lo que hace con lo que sabe. Fíjense, el ser humano es el mejor sistema de gestión de conocimiento y de aprendizaje que existe, por ahora. ¿Y saben por qué les digo por ahora? Esta es una máquina resolviendo el cubo Rubik. ¿Ustedes creen que será más rápida o más lenta que un ser humano? 0,8. Estamos liquidados. Cuando lo que tú haces, un algoritmo lo puede hacer, no tienes cómo competir. Y montones de cosas repetitivas, de almacenar información, de procesarla, lo van a hacer máquinas. La capacidad de aprender las máquinas no la tienen. La capacidad de innovar no la tienen, de analizar todavía no la tienen. Si tú haces cosas que una máquina lo hace, esto es historia, no es que sea de ahora. Históricamente el ser humano ha delegado en máquinas trabajo físico, hoy estamos delegando trabajo mental y ahí es donde nos entra el miedo. Pero siempre ha sido así. Ahora, fíjense lo que pasa cuando encima el propio cubo se autorresuelve. Porque ya no necesito una máquina que lo resuelva. No, ya le inyecto la inteligencia al cubo y él solito se resuelve. Ya ni siquiera necesito máquinas. Todo esto es posible. ¿Por qué los seres humanos somos el mejor sistema de gestión de conocimiento que existe? Porque tenemos un órgano que se dedica a eso. Y las personas, laboralmente, somos nuestro cerebro. Todo pasa por el cerebro. Y cuando hubo una organización, no hay organización que le guste que le llamen idiota. A todas las organizaciones les gusta considerarse inteligentes. Pero uno pregunta, oye, ¿quién hace el trabajo que hace el cerebro por las personas? ¿Quién lo hace en las organizaciones? ¿Han visto el bueno, el feo y el malo? Uno empieza a mirar y dice, ¿y esto quién lo hace? Y miramos y no encontramos. Entonces, claro, el problema es ¿dónde está el cerebro en una organización? Porque sin cerebro tú no puedes aprender ni gestionar lo que sabes. Yo no lo he encontrado, llevo años buscándolo. Claro, sin un cerebro, tú no puedes reutilizar lo que vas aprendiendo, se te olvida. Y entonces cuando olvidas y no aprendes, empiezas a cometer errores, empiezas a ser ineficiente, te empiezan a pasar cosas. Ahora, fíjense, yo sé que es políticamente correcto decir lo más importante son las personas, como dirían los gringos, bullshit, mentira. Lo más importante es el conocimiento. No, a mí no me sirve cualquier persona, me sirven personas con nombres y apellidos. Imagínense que después de estos éxitos, este va a ser nuestro siguiente portero titular, que se llama Claudio Bravo, ya estamos listos, se llama Claudio Bravo. O si no, tenemos a este otro. Aquí tenemos a Arturo Vidal para que pueda jugar con nosotros y tenemos varias alternativas de Alexis Sánchez. ¿Ya? Incluso un tipo que tiene antecedentes penales. Se llaman igual, son seres humanos, estamos listos. Conocimiento, lo más importante son las personas. Mentira, no son las personas, es el conocimiento. Por suerte, el conocimiento lo tienen las personas. Y las personas son indispensables, pero no cualquiera, ¿verdad? Lo tienen las personas. La segunda pregunta es, además de qué sabemos, es qué necesitaremos aprender. Y acá está claro que el proceso de aprender te salva la vida. En el caso en el que estamos hablando, en temas de seguridad, evidentemente si aprendes o no aprendes hace la diferencia en la vida. Ahora, ¿será suficiente con que aprendan los individuos? ¿Nos bastará con que los individuos aprendan para asumir que estamos aprendiendo como organizaciones, como sociedad? ¿Será importante que una organización aprenda? Y uno dice, chuta, claro, si la organización aprende no puede mejorar. Y de hecho, si no aprende, no sobrevive. Netflix no avisó y dijo, hey, Blockbuster, que voy para allá, prepárate. No, yo cuando llegué a Chile tenía un Blockbuster en la esquina de mi casa y el Blockbuster ya no existe. Entonces, si tú no aprendes, pones en riesgo tu negocio. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo aprenden las organizaciones? ¿Cómo aprende la Cámara Chilena? ¿Cómo aprende la Mutual? ¿O cómo aprende cualquiera de sus organizaciones? Y cómo aprende significa cuáles son los mecanismos que existen para que la organización aprenda. No los individuos, la organización. Y esta es la cara que uno se encuentra cuando uno hace esa pregunta. Chuta, no lo sé. La tercera pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vamos a aprender? En realidad es qué es lo que vamos a innovar. Fíjense, aquí pasa una cosa bien curiosa.
El ser humano no es ni el ser vivo más fuerte, ni el que tiene mejor vista, ni oído, ni olfato, no tenemos dientes, no tenemos garras, no tenemos nada. Y sin embargo, estamos en la cima supuestamente de la pirámide de todos los seres vivos. Entonces, ¿dónde está el secreto? Bueno, claro, tenemos un cerebro. Pero dice, oye, ojo, espérate, el resto de los animales también tienen cerebro. Sí, pero prueba a enseñarle a tu perro a hablar inglés a ver qué tal te va. Tienen cerebro, pero el nuestro tiene mayores capacidades para aprender y gestionar conocimiento. Esa es toda la gracia que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos varios cerebros? Resulta que las organizaciones dan menos kilómetros por litro de los que sabemos que pueden dar. ¿Y qué significa eso? Mira, que para que una organización aprenda, o sea, a ver, que las personas aprendan no significa que la organización aprenda, no es automático. Pero para que una organización aprenda, tienen que aprender las personas. Y esto es medio cabrón. Juega para un lado, pero no juega para el otro. Y esto es acá cuando decimos, oye, ¿cómo es posible que el todo sea menos que la suma de las partes? Pocas veces es igual y casi nunca es más. ¿Por qué nos ocurre esto? Y esto tiene dos explicaciones, una de diseño y una de voluntad. El diseño tiene que ver con que las organizaciones nunca fueron pensadas para aprender, fueron pensadas para ser eficientes y para procesar, para operar, para vender, comprar, transportar, cobrar. Yo no sé si a alguien le gusta el tenis. Yo cuando era chico me acuerdo de este jugador Guillermo Vilas porque me llamaba la atención una cosa, y es que este tipo que era zurdo tenía un brazo izquierdo mucho más desarrollado que el brazo derecho. Y yo decía, chude, ¿esto qué onda? Y yo veo que en las organizaciones pasa una cosa similar, hay un desequilibrio gigante entre la capacidad de operar y la capacidad de aprender de esa operación. Y tenemos unos bíceps ultra robustos desarrollados ¿para qué? Para producir. Y el brazo para aprender de lo que hacemos es así. Así de desproporcionado existe. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué pasará? Bueno, porque en el mundo de donde se diseñaron las organizaciones las cosas eran más o menos predecibles. Uno nacía en el mismo sitio, vivía en el mismo sitio, trabajaba en la misma empresa para siempre, se casaba con la misma señora, el mismo caballero por siempre, no se cambiaba de sexo por el camino, es decir, todo era más o menos estable. Y a nivel laboral los mercados no cambiaban mucho, los productos, la competencia, la tecnología, la legislación, todo era más o menos estable. ¿Y eso qué significa? El cambio no existía, por tanto, con aprender al principio tenías más o menos resuelta el resto de tu vida, ibas incorporando alguna cosita, pero no era muy preocupante. Como la película de John Ford, el hombre tranquilo, uno podía vivir tranquilo el resto de su vida. En esa época se diseñan las organizaciones como máquinas y es lógico que a esas organizaciones no les pidamos aprender, porque nadie pensó que había que aprender. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a acelerar el ritmo? Bueno, lo que aparece de repente la innovación y nos empezamos a dar cuenta que esas estructuras pensadas para una lógica distinta se nos empiezan a quedar atrofiadas, no nos dejan actuar, ¿verdad? Entonces ya no te basta con hacer las cosas bien si no eres capaz de aprender de lo que estás haciendo para mejorarlo, para cambiarlo. Recuerden, el conocimiento caduca. Entonces, si tú dedicas todo el tiempo de tu trabajo a operar y no te dedicas nada de tiempo a reflexionar sobre cómo lo estás haciendo, qué podría hacer distinto, qué no me está resultando, qué buenas prácticas puedo detectar, estás muerto y no te has dado cuenta. Y tienes el tiburón que te va a devorar y tú sigues nadando felizmente creyendo que todo va bien. El segundo problema tiene que ver con la voluntad, y este es un poquito más complicado. Y yo estoy convencido de que las empresas en realidad hasta ahora no han querido aprender. ¿Y eso qué significa? Que no han querido desarrollar el músculo necesario para aprender porque consideran que hay cosas más importantes. Y es legítimo, ojo, esto es una decisión al final. Si uno pregunta, ¿quién tiene a cargo la responsabilidad de aprender en una organización? No de la formación, que es una cosa distinta. La misma cara. Chuta, no sé. ¿Y qué sabemos? Que cuando las cosas no tienen dueño, penan. Nadie las pesca, ¿verdad? Y yo, que ya he cumplido más de 50 años, ya me doy cuenta que las cosas raras pasan por casualidad. No sé si conocían a Paco de Lucía, uno de los mejores guitarristas del mundo. El tipo te dice, mira, cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo si está dispuesto a pasarse los próximos 30 años practicando 10 horas diarias, 7 días a la semana. Entonces la cuestión es, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Quieres? No, no quiero. Está bien. Entonces, no podemos engañarnos. Somos, al final, lo que queremos ser. Tenemos las organizaciones, las sociedades que queremos tener. Voy a poner un ejemplo que sé que es un poco delicado, que tiene que ver con el peso, la estética. Y tengo que utilizar el mejor ejemplo que conozco y lo siento por ser autorreferente, pero la diferencia que hay entre estas dos fotos son exactamente 23 kilos. Y uno dice, chuta, 23 kilos. ¿Cuál es el secreto para perder peso? No hay que ir a Harvard a hacer un MBA. El ser humano lo sabe hace miles de años. Hay que comer, no es que hay que comer de manera ordenada. Hay que hacer ejercicio, sí, ¿cómo? Chuta, sistemático. ¿Qué significa eso? ¿Que se pueden perder 23 kilos? Por supuesto, ¿cómo? Kilo a kilo. ¿De un día para otro? No, en unos mesecitos. ¿Se puede? Cualquiera lo puede hacer, o sea, cualquiera. Fíjense lo que dice de nuevo el entrenador de Nadal. Mira,
Las cosas son más simples. Si uno las quiere hacer, las hace. Y si no quiere, no las hace. Punto. ¿Y eso qué significa? Que decir no se puede, en general, es un pequeño engaño que nos hacemos. Lo que uno debería reconocer es, mira, no estoy dispuesto a hacer el sacrificio que hay que hacer para conseguir el objetivo y, por tanto, es legítimo. Mira, prefiero tumbarme en el sillón, tomarme cervezas y ver la tele. Está bien, pero no me digas que no se puede y no quieres, o prefieres hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, al final, muchas de las cosas, la mediocridad al final es una decisión, es una actitud. Yo he decidido y no quiero escaparme de esta realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer? No es qué es lo que se puede hacer, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Fíjense que las cosas importantes en las empresas siempre tienen un dueño. Hay un músculo que tiene a cargo los clientes, que suele ser comercial. Hay un músculo de operación, de fabricación, que se ocupa de los productos, músculo de informática que se ocupa de los datos, el músculo de finanzas que se ocupa de la plata. Pero no hay un músculo de aprendizaje, porque recursos humanos no es el músculo de aprendizaje. Entonces, sin ese músculo de aprendizaje, los otros músculos tarde o temprano no van a estar, van a desaparecer. Entonces, si una organización tiene problemas para aprender, es porque se sigue resistiendo a tomar la decisión de crear ese músculo. En un mundo estable te lo podías permitir. Mira, eso era visible. En un mundo que cambia, eso es inevitable, es imprescindible. Entonces, la pregunta acá es, si es imprescindible, no es si se puede, es ¿queremos o no queremos? ¿Estamos dispuestos o no? 3 hábitos muy simples para que esto ocurra. Bueno, fíjense, el primero es obvio. Dedicar tiempo a reflexionar. Reflexionar es volver a mirar algo. Después de que ha pasado, le echo un vistazo para ver qué puedo aprender. Y los filósofos ya nos decían hace un montón de tiempo, una vida sin reflexión no merece mucho la pena. Fíjense lo que dice el expresidente de British Petroleum, que te dice que perforar es la mayor parte de su negocio. Dice, mira, en el 95 nos tomaba 100 días perforar aguas profundas, hoy nos toma 42. ¿Cómo lo hicimos? Cada vez que perforamos un pozo, nos preguntamos qué aprendimos y cómo podemos aplicarlo la próxima vez. Yo he estado en pozo viendo cómo la gente no termina cuando encuentra el petróleo, termina cuando se hace la pregunta y dice, si lo volvemos a hacer de nuevo, ¿qué repetimos y qué cambiamos? Y eso es parte del proceso, la reflexión. ¿Cuántos de ustedes dedican 5 minutos todas las noches antes de dormir a revisar cómo les fue el día? ¿Qué aprendieron, qué no, qué les salió bien y por qué les salió mal y por qué también? Generalmente nadie. No, es que no tengo la metodología. No, es que no tengo la tecnología. ¿No? Simplemente nunca has considerado que sea un hábito que te merezca la pena. El segundo hábito se llama sistematizar. Y sistematizar significa que hay algunas cosas que las tengo que registrar. Voy a pasar un mensaje para los más jóvenes. La memoria con el tiempo no mejora, empeora. Y si todo se queda en la cabeza, cuando la gente se va, se lleva todo lo que tiene. De nuevo, el tío de Nadal te dice, mira, la primera vez que ganamos un Roland Garros, en el año 2005, nos fuimos a la fiesta de celebración, llegué al hotel, agarré un lápiz y un papel y me puse a anotar los fallos que habíamos cometido porque esto era lo primero que íbamos a entrenar al siguiente entrenamiento. Y lo dejé en un papel y luego le hago seguimiento. Y esto lo empiezo a hacer de manera recurrente. Entonces, el hábito de dejar registro es un hábito que te permite tener trazabilidad. Yo no puedo detectar buenas prácticas si no reflexiono y no las sistematizo para luego pasar al tercer hábito que va a ser compartir. Fíjense, la NASA publica una página de Mi mejor error, donde los empleados de la NASA sistematizan y publican y comparten los errores que cometen. ¿Sí? O empresas que entregan informes de errores. ¿Cuál es el tercer hábito? Compartir. No sé si han visto este video. Bueno, para ver muchas cosas no necesitan ni siquiera seres humanos, puede ver animales. Las cosas son siempre un problema mientras uno no tiene el conocimiento para resolverlas. Y esto se convierte en un problema hasta que llega alguien que tiene el conocimiento y sabe cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Pone el conocimiento al servicio del grupo. No solamente eso, encima el tipo es lo suficientemente generoso y educado para pasar el último. ¿Sí? Entonces, claro, tener un compañero listo significa que uno tiene que estar en una red donde compartir conocimiento. Perdón. ¿Cuál es una de las principales quejas que uno escucha en cualquier organización, en cualquier industria, en cualquier país? Trabajamos en islas, trabajamos en silos, llámenle como quieran. No hay forma de colaborar, no sabemos lo que hacen los demás. No hay organización, no hay sociedad que resista, que no colabora en todo su ecosistema, interno y externo. No hay manera. ¿Sí? Entonces, como te dicen los masáis, mira, si tú quieres ir rápido, vete solo, no esperes a nadie. Si quieres ir lejos, es mucho más inteligente ir acompañado. Entre todos nos vamos a ayudar y en algún momento todos vamos a tener un problema. ¿Cuáles son las 3 habilidades? Yo creo que todos conocen a Branson. I just love learning, and I'm incredibly inquisitive, and I love taking on the
the status quo and trying to turn it upside down. So I've seen life as one long learning process. Esa es posiblemente la principal habilidad. Ahora dicen que el trabajo más hermoso del actor o de la actriz es la búsqueda y la preparación del personaje, que no hay nada más maravilloso que eso. Es probable, es probable, sí, es lo que te alimenta, lo que te... En realidad, toda vez que nosotros sentimos, no digo los actores, digo los seres humanos, toda vez que sentimos que estamos aprendiendo algo, que nos estamos acercando a un conocimiento, es uno de los placeres máximos. Por eso es que aprender, no hay nada más importante que aprender. La segunda habilidad que yo creo fundamental tiene que ver con la capacidad de ser creativo. Ahora, la mayor parte de la gente yo creo no lo considera así, pero para que tú seas creativo tienes que ser muy bueno haciéndote preguntas. Si se fijan, todo el proceso educativo está diseñado para las respuestas. Tú tienes que responder preguntas que no son tuyas, son de otros, del profe. Y como no te importa la pregunta, tú te aprendes la respuesta de memoria y luego se te olvida. Nadie nos enseña a hacer preguntas. Tú no puedes ser creativo si no te haces preguntas respecto de por qué las cosas son como son y si no podrían ser de una manera distinta, ¿verdad? Y la tercera tiene que ver con colaborar. No es lo mismo compartir que colaborar. Colaborar es trabajar juntos. ¿Sí? Esto es un obstáculo que no se puede resolver si no se colabora. Nadie tiene el conocimiento para resolverlo. Y solamente se resuelve si entre todos ponemos lo que sabemos para lograr el objetivo. Y en este caso incluso además es de todos. Esto es, el objetivo es que pasen todos, no que pasen algunos solo. Podría serlo. Fíjense, el negrito que uno dice lo van a dejar fuera, no, el negro también. ¿Eh? Fíjense, yo no sé si ustedes saben que el Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo de Estados Unidos. Hace poquito hicieron un pequeño ejercicio y les pidieron a 20 aficionados a la hípica que escogieran los 4 primeros caballos clasificados en el Derby. Y luego se lo preguntaron también a un montón de expertos en hípica, pero a esos 20, después de que cada uno de ellos emitió su pronóstico, les dijeron júntense y hagan un pronóstico como grupo. Y los tipos lo entregaron. Bueno, se corrió el Derby y nadie acertó, excepto uno. Hubo un solo acertante que se llevó toda la plata. Que adivinen quién fue. El resultado de los 20 como grupo. Fue el único caso donde la inteligencia de los 20 sumada acertó el resultado del Derby. Entonces, la colaboración te obliga a renunciar al individualismo. Y a mí una cosa que me preocupa es el inquietante individualismo en el que nos movemos hoy en día. Porque los estamos acostumbrados a mirar en mi propio beneficio. Si tú quieres colaborar, tienes que dejar el yo en favor del nosotros. Hace 6 años me invitaron a este evento en Colombia de toda la industria petrolera mundial en temas de seguridad. Yo no tengo ni idea de seguridad, vaya por delante. Pero antes de hablar yo, habló Felipe Bayón de British Petroleum y contó el accidente que hubo en el Golfo de México, lo que se conoce como el accidente de Macondo, que fue una explosión de una plataforma petrolífera que generó un desastre. Y mostró los 8 errores que ocurrieron en esa plataforma ese día que provocaron que esto ocurriera. Esto fue no solamente un desastre ecológico, fue un desastre económico de todo tipo, que ya les había pasado antes. Ojo, ellos se dieron cuenta después que esto les había pasado en una refinería en Texas también, el mismo problema. Fíjense, esto fue lo que aprendió British Petroleum después de todo este ejercicio, en esos 5 mitos. Y lo que más me sorprendió de todo es que esta es la primera lámina que mostró Felipe. Fíjense lo que pone. Lo que nos importa como British Petroleum es compartir lo que hemos aprendido con el resto de la industria. No podemos competir en temas de seguridad. Estas prácticas, estos conocimientos necesitamos compartirlos con el resto de las empresas petroleras que compiten con nosotros, pero si competimos por seguridad vamos a ser vistos como una industria peligrosa, contaminante, nos van a liquidar. Entonces, cuando uno habla de buenas prácticas, uno habla de justamente qué cosas estamos aprendiendo que podemos poner al servicio de otros, que los podemos compartir para que a otros no les pasen las cosas que nos están pasando a nosotros. ¿Por qué? Porque nadie sabe más que todos los demás juntos. ¿Por qué? Porque el conocimiento está distribuido por todas partes. Y de nada sirve que tú te lo guardes para ti. Una persona va a ser importante para una organización no solamente por lo que sabe, por cuánto contribuye a que los demás mejoren también. Conclusiones. ¿Están muy cansados? ¿Se podrán permitir las personas, las organizaciones, los países no aprender? Fíjese lo que decía Maquiavelo. Bueno, si tú no sabes, no tienes conocimiento, vas a ser dependiente de otros. Es tu decisión. Entonces vas a tener que obedecer. Si tú tienes conocimiento, vas a poder tomar decisiones por tu vida. ¿Se acuerdan de Indiana Jones?
se termina la pelea? Bueno, porque hay un desequilibrio, porque uno tiene una tecnología, no, porque uno tiene un conocimiento que le permite fabricar un arma que le da una ventaja competitiva que el otro que está con la espada ya no está. Entonces, aprender y generar conocimiento no es buena onda, no es si tenemos tiempo, es la diferencia entre que te vaya bien o no te vaya bien. Entonces, la principal herramienta que puede poner cualquier organización o cualquier país en manos de sus ciudadanos es conocimiento para hacer las cosas que decidamos que queremos hacer, ¿verdad? Y esto te obliga a ir, esto es lo mismo que manejar un auto, te obliga a ir en paralelo con las luces cortas y con las luces largas. ¿Qué significa eso? Esto es como las monedas que tienen dos caras. Hay una cara que te dice, bueno, qué sabemos y cómo usamos lo que sabemos. Y la otra cara te dice, al mismo tiempo, en paralelo, tengo que estar aprendiendo de lo que estoy haciendo para mejorarlo. Ya no me basta solamente con el que sé. El otro día curiosamente me topé con esta charla en TED, que hablaba exactamente de lo mismo. El tipo hablaba de la zona del aprendizaje y la zona del desempeño. Decía, siempre hemos estado en la zona del desempeño, nunca hemos dejado tiempo para aprender de lo que hacemos. Exactamente lo mismo. Y esto yo sé que es esquizofrénico, porque te obliga a estar en el presente y al mismo tiempo en el futuro, en los dos lugares simultáneamente. ¿Qué te dice el presente? Mira, Chito, no te compliques la vida, no hueves, no reinventes nada, aplica, sé eficiente, saca el máximo partido a lo que sabemos. Eso es lo que te dice el presente. Ahora, ¿qué te dice el futuro? ¿Sabes qué? Reinventemos todo. Nada está decidido, repensemos todo de nuevo. Y uno tiene que ser capaz de lidiar con esa lógica. Hay que reinventar la rueda siempre. ¿Qué es lo que sabemos? Que el mundo es de los que aprenden rápido. Entonces, la decisión es nuestra. Vamos a tener que desarrollar ese músculo de aprender mientras ejecutamos. Hay que desarrollar el músculo cerebral, ¿verdad? Fíjense lo curioso. Un cerebro es una red de neuronas que tiene una sola gracia. No el número de neuronas que tenemos en la cabeza, es las conexiones que esas neuronas establecen entre sí, las sinapsis. Que tú tengas muchas neuronas no significa nada si las neuronas no se conectan. Una organización es una red de individuos, pero la característica que tiene es casi la contraria. La mayor parte de las veces están desconectados. Y si están desconectados no pueden generar sinapsis, no pueden mejorar. Entonces, esto es lo que uno se encuentra la mayor parte de las veces cuando llega a una empresa. La cagó informática. No, puta, los de finanzas otra vez, o los de comercial que... Y claro, como es problema de los otros, está bien, tú vas a ser el último en hundirte, pero tú también te hundes porque tú también estás en ese barco. La respuesta a esta realidad es, yo me resuelvo mis problemas. Y los demás, bueno, ya verán. Mientras a mí me vaya bien, mientras a mí no me echen. Esta es la mirada individualista, evidentemente. ¿Y qué es lo que decimos? Mira, pues si ya tenemos formación, la formación está dirigida a los individuos. Esto es como entrenar al lateral derecho y al portero por otro lado, está muy bien, lo tengo que hacer. Pero la formación no me resuelve el problema porque estoy enseñando al individuo, no a la organización. ¿Se acuerdan de Matrix? ¿Sabes pilotarlo? Aún no. Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. Date prisa, debo decir. Date prisa. Tengo tiempo para... En marcha. Listo. Entonces la gente va a los cursos de formación y sale de ahí pensando que sabe pilotar un helicóptero B-212. O va a una charla sobre unas prácticas y dice, chuta, yo ya sé de aprendizaje. Esto no ocurre así. No hay milagros, recuerden. Yo no sé si algún día podremos hacer esto, no me atrevería a decir que no, pero hoy en día no ocurre. Cuando hablamos de organización, de aprendizaje a nivel del grupo, de la organización, hablamos de colaborar, hablamos de que entrena todo el grupo, no de que entrena a cada persona. Yo tengo un íntimo amigo que es entrenador profesional de básquet en Europa y digo, ¿cuánto tiempo dedicáis al entrenamiento del individuo, al entrenamiento por líneas y al entrenamiento del grupo total? Y él me dice, al menos el 50% del tiempo es todo el grupo entrenando junto. ¿Por qué? Porque el domingo juega el grupo, juega el equipo. Entonces, cuando uno va a una organización se pregunta, ¿y cuándo entrena junta toda la organización? ¿Y saben lo que pasa cuando uno pregunta a una organización? Te dicen, chuta, yo no los conozco, no sé quiénes son los de la... Es como si fueras a una empresa y dijera, a un equipo y dijeras, que no sé quién es el arquero. Yo soy delantero, pero chuta, un día lo vi, pero no me acuerdo muy bien de él. Esto pasa en las organizaciones, no sabemos quién es el de al lado, no sabemos lo que hace. Entonces, la pregunta es, ¿nos podemos permitir despilfarrar toda esta capacidad, todo este conocimiento que acumulan las personas y no ponerlo al servicio de algo mejor? ¿Cómo creamos ese cerebro, cómo creamos esas oportunidades para que esos 20 no emitan su pronóstico por cada uno por separado, para que podamos crear un espacio donde la suma de esos 20 es siempre un resultado mejor que cada uno por separado? ¿Se acuerdan que les dije que me daba vergüenza contarles lo que les iba a contar? Bueno, yo les pido disculpas porque yo sé que esto que les he contado es banal, obvio, evidente. De hecho, se lo regalo al que quiera, luego va a aparecer el correo, la presentación se la regalo al que quiera. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer no puede ser más fácil.
Es exactamente lo mismo que bajar de peso. Lo jodido es hacerlo, no saber lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para ser un buen padre? Todo el mundo lo sabe, pero hacerlo parece que no es tan fácil. Entonces, insisto de nuevo, aquí no hay milagros, aquí no hay suerte eterna. Uno no se levanta y resuelve las cosas, no pasan los milagros. Si uno quiere hacer algo, va a tener que estar dispuesto a hacer algo para conseguirlo, ¿verdad? Los milagros no existen. Como decía esta famosa aviadora, mira, si aquí lo difícil es tomar la decisión, el resto luego es ser sistemático y riguroso. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, esto no es una cuestión de plata. Tener plata, bueno, te puede ayudar, pero no podemos decir que no lo hacemos por plata. No es una cuestión de talento, decir, chuta, es que yo no nací. No, no. Todo se aprende, todo se desarrolla. Ya sabemos que todo esto se desarrolla. Todo se puede aprender si uno tiene el interés para aprender y uno está dispuesto a hacer el ejercicio. Y esto no es siquiera es una cuestión de edad. Esto se puede hacer durante toda la vida. El cerebro es plástico, sabemos que aprende siempre que queramos que aprenda. Es un tema sobre todo de actitud. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el éxito. El éxito es un muy buen motivador, pero es un muy mal profesor, muy mal maestro. El éxito no te enseña nada, te dice, sigue haciendo lo que se está haciendo hasta ahora. Y siempre hay que tener, por si acaso, la duda de decir, oye, ¿esto se podrá hacer mejor? ¿Habrá algo que se me estará pasando? Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿tú duermes? ¿O tú comes? Me dirán ustedes, chuta, claro, necesito para vivir. Bueno, pues ustedes necesitan aprender para sobrevivir también. A ese nivel está el aprendizaje. El aprendizaje es lo que nos ha traído hasta aquí y le tenemos que dar las bases, y si nos va bien es porque hemos aprendido. Pero lo que nos va a llevar de aquí en adelante va a seguir siendo el aprendizaje también, porque esto es para toda la vida. Muchas gracias.